La noche del 3 de enero de 2026 quedará marcada en los libros de historia como el momento en que el tablero geopolítico del hemisferio occidental cambió para siempre. Mientras el mundo celebraba con cautela el inicio de un nuevo año, en las sombras asfixiantes de Caracas se ejecutaba la llamada Operación Resolución Absoluta. No fue una invasión ruidosa al estilo del siglo XX, ni una guerra de desgaste prolongada. Fue un zarpazo quirúrgico, una extracción de una precisión casi inhumana que dejó a la cúpula del chavismo sin su pieza central en menos de 3 horas. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes durante más de una década se sintieron protegidos por anillos de seguridad rusos y asesores cubanos, fueron sorprendidos en la intimidad de su refugio, reducidos por comandos de la Fuerza Delta y extraídos del país antes de que el primer tanque venezolano pudiera encender sus motores. Pero tras el humo de los bombardeos tácticos sobre los sistemas de radar y la humillación pública del hombre fuerte de Miraflores, comenzó a emerger una realidad mucho más profunda y estratégica. El presidente Donald Trump, desde la comodidad de su mansión en Mar-a-Lago, no solo celebraba la captura de un fugitivo de la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo. Lo que el mandatario estaba revelando al mundo, con su habitual estilo directo y desafiante, era el inicio de una maniobra de control total sobre las reservas de crudo más grandes del planeta. El mensaje era claro y demoledor. Estados Unidos ha vuelto para reclamar lo que considera suyo bajo una versión modernizada de la doctrina Monroe. La caída de Maduro no fue solo el resultado de una superioridad militar tecnológica, fue, según los últimos informes de inteligencia, el desenlace de un pacto secreto gestado en las sombras, lejos de los ojos del pueblo venezolano. Se habla de reuniones clandestinas en ciudades como Doha y Ciudad de México, donde emisarios de la Casa Blanca y figuras clave del propio régimen chavista negociaron el destino de la nación a cambio de supervivencia. La pregunta que recorre las cancillerías de todo el mundo es: ¿quién entregó realmente a Maduro? Las miradas apuntan con sospecha a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, quienes hoy, en un giro cinematográfico, emergen no como los derrotados, sino como los nuevos administradores de una transición tutelada directamente desde Washington. Este pacto secreto no se centra en la restauración inmediata de la democracia ni en la justicia social. El verdadero protagonista de este acuerdo es el oro negro. El gobierno de Trump ha sido explícito al declarar que Estados Unidos se hará cargo de la industria petrolera venezolana de forma indefinida. No se trata solo de cobrar las deudas pendientes de empresas como ExxonMobil o ConocoPhillips por las expropiaciones de la era de Hugo Chávez. Es un plan maestro para inyectar 100,000 millones de dólares en una infraestructura en ruinas, desplazar definitivamente la influencia de China y Rusia en el Caribe y utilizar el crudo venezolano para manipular los precios globales a conveniencia de la economía estadounidense. Venezuela ha pasado de ser una ficha rebelde en el tablero internacional a convertirse en el protectorado energético del siglo XXI, donde el petróleo fluye ahora bajo las estrictas condiciones impuestas por el tío Sam. La caída de Nicolás Maduro no dejó un vacío de poder caótico, como muchos analistas predecían, sino que reveló una estructura de relevo cuidadosamente preparada en las sombras. En el centro de este nuevo orden se encuentran los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, figuras que durante años fueron el rostro diplomático y legislativo del chavismo, pero que en la hora undécima demostraron ser los pragmáticos definitivos. Mientras Maduro era trasladado hacia una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumía un papel de liderazgo transitorio, respaldado por un reconocimiento tácito de la comunidad internacional y, lo más importante, por el Departamento de Estado bajo la dirección de Marco Rubio. Este movimiento no fue una improvisación,
sino el resultado de meses de negociaciones discretas en las que se intercambiaron promesas de inmunidad y protección de capitales por la estabilidad de la nación y la entrega de los recursos estratégicos. La transición hacia este nuevo protectorado energético no solo implica un cambio de nombres en el Palacio de Gobierno, sino una reingeniería total de la economía venezolana. El gobierno de Donald Trump ha dejado claro que la recuperación del país pasa obligatoriamente por la privatización de facto de Petróleos de Venezuela, conocida mundialmente como PDVSA. Los equipos técnicos de los gigantes energéticos estadounidenses ya han comenzado a aterrizar en los campos petroleros de la faja del Orinoco, trayendo consigo la tecnología y el capital que China y Rusia nunca proporcionaron de manera efectiva. El pacto secreto estipula que Estados Unidos tendrá la primera opción sobre cada barril extraído, garantizando un suministro constante y barato que permitirá a la economía norteamericana reducir su dependencia de fuentes más volátiles en el Medio Oriente. Para asegurar este flujo ininterrumpido de crudo, la administración Trump ha diseñado un plan de estabilización social que utiliza los propios ingresos petroleros para pacificar a la población, a diferencia de las misiones chavistas que se basaban en la lealtad política. El nuevo sistema de bienestar estará administrado por corporaciones internacionales bajo supervisión estadounidense, asegurando que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan sin la filtración de la corrupción local. Esta estrategia busca desarticular cualquier intento de resistencia por parte de los colectivos armados o de los restos del ejército que aún sienten lealtad hacia la vieja guardia. La promesa es simple: pan y estabilidad a cambio de la soberanía sobre el subsuelo. Sin embargo, el elemento más explosivo de este pacto es la cláusula de exclusión geopolítica. Bajo el nuevo orden, Venezuela ha acordado cancelar todos los contratos militares y energéticos con Rusia y China que se consideren una amenaza para la seguridad hemisférica. Los puertos venezolanos, que hace apenas unos meses recibían buques de guerra de la Federación Rusa, ahora están bajo el monitoreo constante de la Cuarta Flota de la Armada de los Estados Unidos. Este desplazamiento de las potencias euroasiáticas representa la mayor victoria estratégica de Washington en el siglo XXI, convirtiendo al Caribe nuevamente en un lago estadounidense y eliminando cualquier plataforma que los rivales de Occidente pudieran usar para proyectar poder cerca de las fronteras de Texas o Florida. Mientras tanto, la situación de figuras como Diosdado Cabello sigue siendo el gran interrogante. Considerado por muchos como el último obstáculo radical, Cabello se encuentra en una encrucijada mortal con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. Su capacidad de sabotear la transición se desvanece a medida que sus propios aliados lo ven como una moneda de cambio valiosa para negociar su propio futuro con los americanos. La inteligencia estadounidense ha sido clara: no habrá paz definitiva hasta que los elementos más oscuros del narcoterrorismo sean erradicados, ya sea por la vía legal o mediante operaciones de extracción similares a la que derrocó a Maduro. El mensaje de Trump es inequívoco: Venezuela está bajo una nueva administración y el petróleo, ese oro negro que una vez alimentó una revolución antiestadounidense, ahora será el motor que impulse la hegemonía del norte en las décadas por venir. El colapso del sistema madurista no solo dejó al descubierto la fragilidad de sus muros, sino también la obscena realidad de una nueva élite que creció bajo el ala de la revolución bolivariana mientras el país se hundía en la miseria más profunda. Esta generación, a menudo llamada los herederos o los bolichicos, representa el pilar invisible que sostuvo financieramente al régimen durante más de 2 décadas. Se trata de los hijos y familiares directos de la cúpula, jóvenes que nunca empuñaron un fusil ni marcharon en las calles, pero que aprendieron a mover fortunas multimillonarias a través de redes financieras internacionales que se extienden
desde las islas del Caribe hasta los centros financieros de Europa y Oriente Medio. Para el gobierno de Donald Trump, estos individuos no son solo objetivos de sanciones, sino piezas clave de ajedrez en el plan de control total. La inteligencia estadounidense ha documentado cómo estos herederos gestionaron contratos de petróleo, exportaciones de oro y redes de importación de alimentos, acumulando riquezas que desafían cualquier lógica económica razonable. Sin embargo, con la captura de Nicolás Maduro, estos jóvenes magnates se han visto obligados a elegir entre la lealtad a un ideal muerto o la preservación de su estilo de vida a cambio de cooperación. Informes recientes sugieren que muchos de estos vástagos han comenzado a actuar como informantes, revelando la ubicación de cuentas bancarias ocultas y la identidad de los testaferros que manejaban las finanzas del Estado venezolano. Es una traición generacional que ha dejado a los viejos generales del chavismo sin el apoyo logístico que daban por sentado. El papel de estas estructuras corporativas en paraísos fiscales ha sido fundamental para la supervivencia del régimen frente a las sanciones previas, pero ahora, bajo la presión directa de Washington, estas redes están siendo desmanteladas o en muchos casos absorbidas por la nueva administración transitoria supervisada por Estados Unidos. El objetivo es claro: identificar y confiscar cada centavo del patrimonio ilícito para financiar la reconstrucción de la infraestructura petrolera y asegurar que la nueva élite sea una que responda directamente a los intereses de la Casa Blanca. Esta limpieza financiera es necesaria para garantizar que los nuevos contratos petroleros con las gigantes estadounidenses se firmen sobre un terreno libre de las reclamaciones de antiguos acreedores vinculados a la corrupción chavista. En los cuarteles, la situación es igualmente tensa. El ejército venezolano, una fuerza de más de 200,000 efectivos, se encuentra en un estado de parálisis inducida. El pacto secreto entre Trump y la facción de los hermanos Rodríguez incluyó una purga silenciosa de los mandos militares que aún mantenían vínculos con los carteles de narcotráfico. A través de una combinación de incentivos económicos y amenazas de extradición inmediata a Florida, Estados Unidos ha logrado neutralizar la capacidad de respuesta del estamento castrense. Los oficiales de rango medio, aquellos que realmente controlan el poder de fuego en el terreno, están siendo integrados en un nuevo esquema de seguridad nacional bajo el asesoramiento de contratistas de defensa privados norteamericanos. La meta es transformar a la Fuerza Armada en una guardia pretoriana que proteja exclusivamente las instalaciones estratégicas de extracción de crudo y los puertos de exportación. La narrativa de la soberanía nacional, que una vez fue el estandarte de Hugo Chávez, ha sido reemplazada por una realidad pragmática y gélida. Los ciudadanos venezolanos observan con una mezcla de alivio y estupor cómo su país se convierte en el escenario de un experimento de ingeniería geopolítica sin precedentes. Ahora, no se trata de una liberación en el sentido tradicional, sino de una transferencia de propiedad masiva. Venezuela ha dejado de ser un Estado soberano para convertirse en una corporación energética gestionada por una junta directiva donde el presidente de los Estados Unidos tiene el voto decisivo. La era del socialismo del siglo XXI ha muerto oficialmente sepultada bajo el peso de miles de millones de barriles de petróleo que ahora tienen un nuevo y poderoso dueño. El impacto de este pacto secreto se extiende mucho más allá de las fronteras venezolanas, enviando ondas de choque a través de las capitales financieras del mundo y los pasillos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Durante más de 2 décadas, Venezuela fue el actor rebelde que desafiaba la hegemonía del dólar y buscaba alternativas en el yuan chino o el rublo ruso. Esa era ha terminado de forma abrupta y definitiva. El presidente Donald Trump, al revelar los detalles de cómo Estados Unidos tomará el control total del crudo venezolano,
no solo está hablando de una operación de rescate económico, sino de la consolidación de un arma energética global sin precedentes. Con las reservas venezolanas bajo su mando directo, Washington tiene ahora la capacidad de inundar el mercado mundial, reduciendo los precios a niveles que podrían hacer colapsar las economías de sus adversarios más acérrimos en el Golfo Pérsico y más allá de los Urales. El arquitecto intelectual de esta nueva fase es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha diseñado una estrategia de 3 pilares fundamentales que son la estabilización, la recuperación y la transición. Rubio, un conocedor profundo de la dinámica política y social del Caribe, entiende que el control del petróleo es inútil si el país sigue sumido en un caos civil ingobernable. Por ello, el plan contempla una intervención masiva en los servicios básicos y la infraestructura crítica, financiada por créditos puente garantizados por la producción futura de crudo. Se estima que se requieren al menos 100.000 millones de dólares para devolver a la industria petrolera su capacidad de producción de 3 millones de barriles diarios, una cifra que hoy parece un sueño lejano tras 26 años de desidia, falta de mantenimiento y saqueo sistemático. Pero para los inversionistas de Texas y Oklahoma, esto representa la mayor oportunidad de negocio del siglo, una frontera energética que ha vuelto a abrirse bajo la protección del ejército más poderoso de la Tierra. La reacción en Pekín y Moscú ha sido de una furia contenida y una profunda preocupación estratégica. China, que invirtió más de 60.000 millones de dólares en préstamos a cambio de petróleo durante la era de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ve ahora cómo su influencia se evapora en cuestión de semanas. El pacto secreto estipula que las deudas contraídas con potencias hostiles a los intereses estadounidenses serán sometidas a una auditoría rigurosa y en muchos casos podrían ser declaradas ilegítimas o postergadas de manera indefinida. Estados Unidos ha dejado claro que no permitirá que ni un solo barril de petróleo venezolano sirva para financiar la maquinaria de guerra rusa o la expansión económica china en la región. Es una política de tierra quemada diplomática que obliga a las potencias euroasiáticas a retirarse de lo que Washington vuelve a llamar con orgullo su patio trasero. Dentro de Venezuela, el cambio de narrativa es total y se siente en cada rincón de la administración pública. Los medios de comunicación, antes controlados por el aparato de propaganda oficial del chavismo, ahora transmiten mensajes de esperanza centrados en la inversión extranjera y la llegada inminente de tecnología estadounidense de vanguardia. Sin embargo, detrás de esta fachada de optimismo se esconde la realidad de un control férreo sobre los recursos naturales. Las zonas de extracción y las refinerías han sido declaradas áreas de seguridad nacional, donde la presencia de asesores militares y técnicos norteamericanos es constante y dominante. El objetivo primordial es evitar cualquier intento de sabotaje por parte de las facciones radicales o los colectivos que, despojados de sus antiguos privilegios, podrían intentar destruir los pozos antes de que pasen por completo a manos extranjeras. Este nuevo orden mundial energético redefine por completo el concepto de soberanía en el siglo XXI. Ya no se trata simplemente de banderas, himnos o discursos nacionalistas, sino de quién controla las válvulas de salida y quién decide el precio del galón en las estaciones de servicio globales. Donald Trump ha demostrado que su enfoque pragmático puede aplicarse a escala geopolítica con resultados devastadores para sus enemigos tradicionales. Venezuela, la nación que una vez soñó con liderar una revolución continental contra el imperialismo, se despierta hoy bajo la realidad de ser el depósito de combustible más grande y estratégico de los Estados Unidos. El pacto secreto ha sellado un destino que pocos se atrevieron a imaginar hace tan solo unos meses, garantizando que el flujo de oro negro sea el motor que asegure la hegemonía del norte por el resto del siglo. La transición no solo se limita a las oficinas gubernamentales de Caracas,
sino que está permeando cada arteria de la economía venezolana a través de una campaña de reconstrucción de una escala nunca antes vista. Bajo el amparo de la administración de Donald Trump, los gigantes energéticos como Chevron, Halliburton y Schlumberger han dejado de operar con cautela para convertirse en los verdaderos arquitectos de la nueva economía. Este plan no consiste simplemente en extraer crudo del subsuelo. Es un proceso de reingeniería total de la infraestructura nacional, la red eléctrica, los sistemas de purificación de agua y las rutas de transporte estratégico están siendo restaurados a una velocidad vertiginosa, pero bajo una condición innegociable. Todos estos activos están ahora bajo el control o la supervisión directa de entidades estadounidenses. El pueblo venezolano, tras décadas de vivir en la oscuridad y la carestía, comienza a ver el regreso de la luz y el abastecimiento de los anaqueles, pero también percibe que el precio de esta estabilidad es una dependencia absoluta de un sistema de gestión remota, donde las decisiones más cruciales ya no se toman en el Palacio de Miraflores, sino en Houston o en Washington. La presencia de militares estadounidenses y contratistas de seguridad privada ha instaurado una paz tensa pero efectiva en los campos petroleros y las grandes ciudades. Los grupos armados radicales remanentes de la era chavista han sido desarticulados o empujados hacia las fronteras remotas, donde ya no representan una amenaza para el flujo del oro negro. Sistemas de vigilancia de última generación apoyados por inteligencia artificial y drones de reconocimiento han transformado las zonas estratégicas en fortalezas inexpugnables. Para el gobierno de Trump, proteger los pozos no es solo una cuestión económica, sino de honor nacional y seguridad hemisférica. Cada barril de crudo que se carga en los buques con destino a las refinerías del Golfo de México es una prueba del éxito de la estrategia de poner los intereses de Estados Unidos por delante de todo. Ya no se trata de una misión de democratización tradicional, sino de una gestión de activos estratégicos con precisión quirúrgica, donde la prosperidad se distribuye de manera calculada para asegurar la lealtad de la clase trabajadora y el silencio de la clase media. Mientras tanto, el panorama político interno está sufriendo una purga sistémica. Las figuras de la oposición que antes contaban con el apoyo retórico de Occidente se encuentran hoy en una posición ambivalente. Se les permite hablar, pero el poder real ha sido depositado en el Consejo de Transición Energética, un organismo híbrido liderado por expertos norteamericanos. Los políticos locales ahora desempeñan roles más administrativos que de liderazgo soberano. El bolívar, símbolo del fracaso económico del pasado, está desapareciendo para dar paso a una economía totalmente dolarizada, donde la inflación se mantiene a raya gracias a las inyecciones directas de capital extranjero. Sin embargo, esta estabilidad trae consigo una consecuencia social profunda, una nueva división entre quienes trabajan para el sistema petrolero gestionado por Estados Unidos y el resto de la sociedad. La desigualdad no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de rostro, pasando de una miseria repartida a una estratificación basada en el valor que cada individuo aporta al nuevo engranaje energético. Desde la perspectiva de los analistas geopolíticos, este es un movimiento magistral para aislar definitivamente a rivales como Irán o Rusia del mercado energético occidental. Al poseer la llave de las reservas más grandes del mundo, Donald Trump no solo protege a la economía estadounidense de futuros choques energéticos, sino que establece un nuevo orden en el que las naciones sudamericanas deben elegir bando de manera definitiva. Venezuela ha dejado de ser el faro de la resistencia continental para convertirse en un modelo de gestión de recursos bajo tutela, donde la soberanía ha sido canjeada por la supervivencia y el orden. Mientras las flotas de petroleros se alejan de las costas venezolanas, el mundo comprende que un capítulo de la historia se ha cerrado de forma contundente y que ha comenzado una era de control total
donde cada gota de petróleo lleva el sello del poder y la voluntad del norte. El cierre definitivo de este capítulo oscuro en la historia de Venezuela no representa simplemente el fin de un proceso de cambio, sino el nacimiento de una realidad geopolítica que redefine el equilibrio de poder en todo el planeta por las próximas décadas. El pacto secreto ha dejado de ser una serie de rumores susurrados en los pasillos de Washington para convertirse en el mapa de ruta absoluto que guiará el destino de la nación caribeña durante el próximo medio siglo. Con el control total de las válvulas de crudo, Estados Unidos no solo ha asegurado su independencia energética definitiva, sino que ha adquirido el mazo con el que golpeará los precios internacionales a su voluntad, despojando a la Organización de Países Exportadores de Petróleo de su histórica capacidad de chantaje económico. Para el ciudadano común en Caracas o Maracaibo, la promesa de una libertad al 100% ya no es un eslogan de campaña electoral, sino una meta tangible que se construye sobre los escombros de un socialismo que prometió el paraíso y entregó un infierno de hambre, represión y exilio. En un periodo asombroso de apenas 2 semanas, el paisaje institucional de Venezuela ha sido barrido de lo que la nueva administración denomina las ratas del gobierno anterior. Aquellos funcionarios que se dedicaron a saquear el tesoro público mientras el pueblo buscaba sustento en la basura han descubierto que no hay refugio lo suficientemente profundo para esconderse del alcance de la justicia y la inteligencia estadounidense. La purga ha sido exhaustiva y quirúrgica. Figuras que alguna vez se creyeron intocables como Diosdado Cabello caminan hoy con una diana invisible en la frente, plenamente conscientes de que su valor como moneda de cambio para los nuevos administradores es inmensamente superior a su utilidad política. La estrategia diseñada por el secretario de Estado, Marco Rubio, basada en la estabilización, recuperación y transición, está en plena ejecución, transformando un narcoestado fallido en un protectorado corporativo eficiente, donde el orden se mantiene con una disciplina de hierro y una vigilancia tecnológica total. El presidente Donald Trump ha cumplido su palabra de una manera que ha dejado atónitos incluso a sus críticos más feroces. Al tomar el control del petróleo venezolano, no solo ha garantizado la prosperidad de su propia nación, sino que ha enviado un mensaje sísmico a todos los regímenes autoritarios que aún albergan la esperanza de desafiar la influencia de Washington en el hemisferio occidental. La era de los experimentos ideológicos financiados con los recursos naturales del pueblo ha terminado. Ahora, cada gota de petróleo extraída del suelo venezolano sirve para fortalecer un sistema donde la eficiencia y la lealtad al nuevo orden son las únicas monedas válidas. Venezuela ya no es un foco de inestabilidad que exporta crisis y migración masiva, se ha convertido en el pilar energético sobre el cual descansa la nueva hegemonía estadounidense, una estación de servicio estratégica que garantiza que la maquinaria del norte nunca se detenga. Mientras las últimas nubes de la incertidumbre se disipan, queda claro que el pacto secreto fue el golpe de gracia necesario para salvar a una nación de su propia autodestrucción, aunque el precio haya sido la entrega de su recurso más preciado. El mundo observa con atención este nuevo modelo de intervención, donde las fronteras entre la seguridad nacional, el interés corporativo y la liberación política se han desvanecido por completo. La historia recordará este momento como el día en que Estados Unidos dejó de observar desde la distancia para tomar las riendas del destino de su vecino más rico en recursos. La bandera de la libertad vuelve a ondear, pero bajo su sombra se lee el contrato de una gestión extranjera que no admite errores ni desobediencias. Venezuela es libre de la dictadura, pero su futuro está ahora escrito en inglés y cifrado en el valor de los barriles de crudo que alimentan el renacimiento de una potencia que no está dispuesta a ceder ni un centímetro de su patio trasero. El pacto se ha consumado, el petróleo fluye y el nuevo orden es ahora la ley de la tierra.